de lo que es prótesis, ya sea o fija, pero que tengan vinculación con los tejidos de sostén del diente y las estructuras anatómicas del diente, para que tenga sentido el porqué, la arquitectura del diente, qué es una cúspide, cómo está armada, qué es un surco, y en qué diferentes tipos de prótesis van a trabajar sobre esas estructuras. A lo mejor se les hace tedioso o se les hace pesado hoy estudiar lo que es una arista, lo que es una cúspide, cuáles son las caras libres del diente o para qué, porque efectivamente no están realizando prótesis y eso a lo mejor dificulta. ¿Qué es esto que coloreo? Bien, pulpa, bien. La pulpa, por qué está delimitada? Bien, esa dentina tiene terminaciones nerviosas, o sea que los canalículos nerviosos de la pulpa van a ir formando esa dentina, tiene diferentes nortes histológicos, cuando hay una agresión dentaria o un trauma repetitivo, esa pulpa va a ser estimulada a través del trauma y va a generar distintos tipos de dentina, pueden ser dentina de reparación, dentina secundaria, pero siempre a expensas de achicarse su canal pulpar. O sea, nunca la pulpa va a crecer hacia afuera, sino que va a ir formando dentina de reparación y cada vez se van achicando. Por eso, a lo mejor en alguna imagen del diente in situ temporario van a ver que el ápice, que la parte apical del diente todavía no está formada, se está haciendo la apicoformación y la pulpa en dientes temporarios va a ser mucho más voluminosa que en dientes permanentes. Y los dientes permanentes, una vez erupcionados, van a ser de mucho mayor tamaño que en una persona de 60 años. Un paciente de 18 años va a tener una pulpa dental mucho más permeable y mucho más activa que un paciente de 60 años. Habrán escuchado muchas veces si tuvieron algún familiar o ustedes mismos hacerse una endodoncia o alguna abuela de ustedes que le hicieron una endodoncia que no se pudieron hallar en los canalículos pulpares. ¿Por qué? Porque ese estímulo continuo sobre el esmalte o sobre la pulpa o sobre un cuello al descubierto hace que la pulpa se defienda de esa agresión y genere una dentina secundaria. Esa dentina secundaria lo que va a hacer es achicar cada vez más el canalículo pulpar. Bien, arriba teníamos el esmalte. ¿Por qué se continúa el esmalte hacia la parte radicular? Hacia la parte radicular. Esto que estoy coloreando acá, ¿qué representa? ¿Qué es? Es el hueso. O sea, tenemos una parte ósea, tenemos una parte dentaria, que en la parte superior, coronal, en lo que se ve en boca, está recubierta por esmalte. El esmalte se adelgaza y desaparece. No existe más. Y continúa otro tejido de distinta conformación que se llama cemento. El cemento, a diferencia del esmalte, tiene también terminaciones nerviosas porque se continúa con la dentina. El esmalte es el 99,99% inorgánico. ¿Y de qué le sirve eso a la funcionalidad de la boca que sea inorgánico? Que no va a transmitir
no va a transmitir impulsos, o sea, va a aislar la dentina del medio bucal. Por eso ustedes pueden normalmente tomar un café que va a estar caliente, tomar un helado que va a estar frío y eso no le debería provocar sensibilidad. En algunos casos, espere que borro un poco el dibujo porque si no, no se va a notar. En algunos casos, cuando esta encía, ¿ven el circulito que se mueve? Porque la manito no la puedo poner. ¿Ven el círculo que se mueve? Ok, no se ve, no se ve. En algunos casos, que lo van a mencionar en las publicidades dentales, problemas de sensibilidad, sensodínico, gas de sensitivo, es que en la parte donde se termina el esmalte, esta encía está retraída o hay una erosión o una abrasión en el esmalte y deja los cuellos al descubierto. Eso va a provocar que el esmalte no esté cumpliendo la efectividad de aislar totalmente el medio bucal a los estímulos externos. Si consumen algo dulce, provoca dolor, el diente solamente sabe transmitir su agresión a través de dolor. Por eso, en unas retracciones hay en esta parte donde el esmalte va a quedar expuesto, todos esos estímulos van a afectar directamente a lo que es la terminaciones nerviosas de una dentina de la pulpa dental. Eso que está acá es encía, ¿sí? El esmalte terminaría por debajo de la encía donde está la inserción de la encía, ¿sí? Hay una encía libre, hay un espacio de encía libre. ¿Para qué les va a servir saber el espacio de encía libre? Bueno, las terminaciones de prótesis fija, a ver si con la otra imagen la hacemos mejor. Cuando esto es lo que estábamos hablando del diente in situ. Ahí tenemos el hueso, la parte ósea, ¿sí? Eso que se ve ahí, que se empieza a ver en esa parte de la imagen, es el ligamento periodontal, ¿sí? Entonces, el ligamento periodontal separa la parte dentaria radicular del hueso. El diente no está soldado, no está unido directamente al hueso, sino separado por un ligamento periodontal. Ese ligamento periodontal es el que tienen en el diente in situ, en el esquema del diente in situ, representado de esta forma, ¿sí? Que tiene una composición distinta, tiene diferentes fibras, pero es lo que va a transmitir la sensación de cuando ustedes muerden algo, ¿sí? Ya sea una pelusa, una semilla, puedan saber la textura y el tamaño de eso. El esmalte no tiene terminaciones nerviosas y ustedes mal pueden percibir a través del esmalte el tamaño. No lo están percibiendo a través del tamaño, sino a través del ligamento periodontal. ¿Qué tiene que ver que yo les diga qué es una semilla, qué es el tamaño de una pelusa? ¿Por qué? Porque cuando pasemos a planimetría, arquitectura dentaria, lo que es el tallado de una cúspide, de una fosa, de un surco, de una faceta, cuando hacen una restauración, una rehabilitación protética, si ustedes dejan a la pieza dentaria reemplazada por prótesis en un punto prematuro, o sea que toque antes con el diente vital antagonista, lo que va a provocar es una enorme inflamación en el ligamento periodontal, porque esa pieza ese punto prematuro va a ejercer esa presión hacia apical, hacia abajo si es en un diente inferior, hacia arriba si es un diente posterior. Es el contacto prematuro. Alguien me hizo una pregunta, espero que voy al chat, que estaba ahí
sondeando. No, el cemento va a cubrir la parte radicular como cubre el esmalte la parte coronal. Ahora, la composición química de uno y otro es distinta, ¿sí? El cemento tiene canalículos, tiene terminaciones nerviosas, duele. El esmalte es casi al 100% inorgánico. Son dos materiales diferentes. Son homólogos en cuanto a que al cemento corresponde la protección radicular y el esmalte la protección radicular. La dentina es hacia coronal y radicular, es toda la envoltura. El esmalte termina ahí. Hacia la parte coronal es todo esmalte. Hacia la parte radicular es todo cemento. La composición química de ambos es diferente. ¿Alguien quería hacerme una pregunta? No. Bien, ¿a alguien se le abrió el micrófono o dejó el micrófono abierto? Pensaba que me quería hacer una pregunta. Bien, continuábamos. El porqué del ligamento periodontal, el porqué del estudio del diente in situ. En el momento de realizar una rehabilitación, ya sea con los distintos tipos de prótesis, removibles, fijas, combinadas, siempre que esté involucrado un diente vital, un contacto prematuro va a provocar una lesión en la parte apical. Es extremadamente sensible y sofisticado la biología del ligamento periodontal. Es tan sofisticada que ustedes hacen el ejercicio de tener una pelusa, por mínima que sea, del tamaño que sea, en su boca y la pueden palpar entre dientes antagonistas, ustedes ya presuponen de qué tamaño es. Eso es el ligamento periodontal. Imagínense cuando ustedes hagan una rehabilitación, por ejemplo, por una corona, y dejen las facetas oclusales, las cúspides de una pieza dentaria antagonista más alta en oclusión, eso va a provocar una lesión, ¿sí? Por eso es respetable, por eso hay que hacer hincapié en lo que es el ligamento periodontal y todos los tejidos de sostén del diente. En cuanto al odontón, ¿sí? El odontón, esto si quieren se los repito, se los voy diciendo, porque tanto el dibujo del diente in situ como la clasificación de lo que se compone el odontón, siempre en todos los años va a ser repetitivo porque esto es la base de un principio de lo que es rehabilitación protésica que no puede dañar el aparato o dispositivo protético a los tejidos del diente. No puede dañarlos. Mal pueden hacer una prótesis para poner en una estructura, en un sistema estomatognótico, que así se llama el sistema, donde no conocen las estructuras que lo integran. Esto, cuando estén ejerciendo la profesión, va a venir indicado en una o dos palabras, ¿sí? Antagonista desculpado, por ejemplo, dejarlo en sobreoclusión. O sea, le están diciendo que la pieza dentaria esa no siente, está desculpado, tiene una endodoncia. Entonces, si no conocen lo que es el diente in situ, no conocen qué parte constitutiva tiene el diente,
no van a saber qué le están explicando en esa orden de laboratorio. Vamos al odontón, entonces. ¿Cómo está formado el odontón? Primero, órgano del esmalte, perdón, órgano dental, ¿sí? Odontón, órgano dental. El órgano dental, ¿por qué estructura está formada? Van a estar formadas por tres estructuras, que ya la estuvimos viendo. Va a estar formada por la estructura del esmalte, va a estar formada por la dentina y va a estar formada por la estructura de la pulpa dental, ¿sí? Del órgano dental. A su vez, el odontón, como dijimos recién, está formado órgano dental y parodonto de protección. ¿Vamos hasta ahí? ¿O arranco de nuevo? Estamos, va. Bien. Entonces, tenemos odontón formado por órgano dental y parodonto. El órgano dental lo dijimos. ¿Quién está formado? Esmalte, dentina y pulpa. El parodonto va a estar formado por dos estructuras a su vez. Un paradencio de inserción y uno de protección. El paradencio de inserción son estructuras que estuvimos hablando recién. Cemento, periodonto y hueso alveolar o la cortical alveolar o la cresta interna del hueso, ¿sí? Y el de protección va a estar formado por la encía, por la adherencia epitelial y la membrana de Naschi. Esa no la van a ver nunca, no va a haber ninguna indicación que le protética que le nombre la membrana de Naschi porque eso se empieza a perder. Bien, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? ¿Quieren que lo repita? Bien, esto ya lo vimos. A ver. Bien, para alguien que me preguntaba las estructuras del cemento y el esmalte. Hasta ahí llega el esmalte. Y luego lo va a recubrir el cemento. No tiene que ver con que la pieza esté erupcionada o no erupcionada. En esa imagen hay una pieza dentaria retenida, que es un tercer molar retenido, que por la posición no va a salir nunca, nunca va a erupcionar, pero esa pieza dentaria tiene su capuchón de esmalte y tiene su cemento, tiene su pulpa y todo recubierto por dentina. ¿Quedó claro? ¿Lo de odontón ya quedó? Bien, a ver si les... Adherencia epitelial, sí.
Sí, sí, sí. Bien, espera que les quiero mostrar, les quiero cargar eh, un Power como para integrar esto a lo que es el sistema, lo que es el sistema de la boca en sí. Muchos seguramente ya lo vieron con el doctor Castro, porque tenía unas imágenes cargadas de lo que era el sistema estomatognático y me acordé de ustedes que habíamos hablado de esto y entonces lo cargué también, pero como para que les sirva. Bien, ahí tienen un dibujo esquemático, un esquema más representativo con los nombres, eso si quieren hagan captura de pantalla, como para que le vaya quedando, y las divisiones. Noten la diferencia, ¿sí? La diferencia entre el tamaño coronal, el tamaño coronal y el tamaño radicular, ¿sí? Si alguno, las voy a ir pasando, si alguno quiere captura de pantalla o que retroceda, me avisa. Pero esto es como para que ya le quede, vayan cerrando lo que es diente incipius, la parte esquemática, y con esto representarlo y formarlo. Así pasamos a nombrar los elementos arquitectónicos de los dientes. Alguien me preguntó de la adherencia epitelial, que era, ¿dónde estaba? Es esto, ¿ves? Ahí, es la unión de la encía libre que se inserta, se inserta en la parte dentaria. Es esa unión. En casos de como las fotos que vimos anteriormente, que estaba la encía muy inflamada, lo que hace la encía aumenta de volumen, pero a su vez disminuye la adherencia epitelial. Este espacio anatómico saludable va a estar alargado, porque la adherencia epitelial va a ir bajando también el hueso, se va a ir reabsorbiendo todo el hueso, y eso da origen a lo que es la patología periodontal. Van a ser esas imágenes que vimos anteriormente, bocas con demasiado sarro, tártaro,
y va a hacer que esa encía tenga un tamaño inflamatorio, sangrante, y va a ser muy difícil adaptar una prótesis o que una prótesis pueda rehabilitar ese tipo de boca. Acá les paso algunos tips para que tengan sobre los diferentes tejidos del diente. ¿Esto lo sabían? Lo de espesor constante acá en el esmalte no es así, está mal la placa. ¿Por qué? Porque el esmalte va a tener una estructura en la parte cuspidia mucho mayor cuando se adelgaza y empieza la parte radicular. Acá el esmalte va a ser mucho más fino que en la parte coronal. La parte coronal siempre es de mayor cantidad de esmalte. Esto es lo que dice acá en dentina, lo que estábamos hablando hoy al principio, el grosor, como aumenta el tamaño de la dentina, las células que forman esa dentina se llaman odontoblastos, ¿sí? Entonces, en endodoncia dicen, bueno, que hacen el conducto que se elimina todo el complejo y se le llama complejo dentino-pulpar, porque esas terminaciones de las células odontoblásticas que nacen en la pulpa tienen sus terminaciones, tienen sus terminaciones nerviosas en dentina y a través de ahí van depositando distintos contenidos cálcicos para ir formando esa estructura dentinaria. Bien, listo con esto. ¿Hay alguna imagen que les quedó para repasar o para copiar o fotografiar?
Ok. De cemento. Cemento. Bien, vamos entrando ahí. ¿Se va entendiendo esto? Vamos por la parte a lo mejor más representativa de las piezas dentarias, de la corona dentaria, que van a ser en eh, los molares y premolares, las cúspides. En dientes anteriores vamos a tener el borde incisal, no la cara oclusal, sino el borde incisal. ¿Alguien quiere explicar alguna de las estructuras? ¿Quiere explayarse? Bueno, en cuanto a cúspides, las cúspides van a tener forma de una pirámide, ¿sí?, cuadrangular, ¿sí? Por lo tanto, ahí ya tenemos 4 caras. Esa pirámide cuadrangular, su base va a estar superpuesta al cuerpo del diente. De esas pirámides, en esta se va a ver un poco mejor. Si logro encontrar el lápiz, ¿verdad? De esas 4, si tomamos de esta cúspide, una estaría ahí, otra estaría acá, y la otra no se alcanza a ver. Una acá, una acá, una acá y otra acá. ¿Sí? ¿Se está viendo? Pero tenemos que poner un poco de imaginación. ¿Sí? Supongamos que esa cúspide tiene forma de pirámide, la base mayor de la pirámide se une al cuerpo del diente. Es una pirámide cuadrangular que va a estar formada por 4 caras. ¿Sí? Las caras laterales, ¿sí?, las caras laterales de esa pirámide se van a denominar facetas. Una faceta, 2 facetas, 3 facetas, 4 facetas. ¿Sí? Las facetas, ¿sí?, las facetas que se orientan que miran hacia las caras libres, se van a llamar facetas lisas. De esos 4 lados, 2
las facetas que miran hacia las caras libres se van a llamar entonces facetas lisas. Y las que se orientan hacia la cara oclusal se van a llamar armadas. Entonces tenemos dos facetas lisas, dos facetas armadas. Se alcanza a ver que eso intenta hacer una pirámide cuadrangular. Bien, eso es en las caras oclusales. La anatomía va a ir variando en los dientes anteriores y caninos por ejemplo, en el cíngulo de los caninos, los rebordes marginales, el tuberco de Carabelli en el primer molar superior, y vayan incorporando bueno, ahí tenemos una cúspide, dos cúspides, tres cúspides, cuatro cúspides, cinco cúspides. ¿Qué pieza dentaria sería esta? Bien, molar. Para ir incorporando, porque a lo mejor el tema es un poquito de nomenclatura, es un poquito estricto, un poquito tedioso. Para ir incorporándolo de a poco los nombres. Arrancamos con lo principal, que siempre se le van a ir agregando otros nombrecitos, ¿no? Arrancamos con lo principal, que son las cúspides. Esas cúspides van a estar delimitadas por surcos, ¿sí? Y el contorno de la pieza va a aparecer una estructura de forma triangular, que es el reborde marginal, que va a tener sus funciones de proteger a la encía o la tronera de la pieza dental. Si lo quieren decir como armar un tipo de definición, sí, que serían los surcos, pues podemos decir que es un corte, una interrupción en la superficie del diente, que va a ser en la parte oclusal, por lo tanto va a ser en el esmalte, y eso cuando delimiten las cúspides van a ser los surcos principales. Va a haber surcos secundarios que parten de fosas, ¿sí? ¿Qué son esas fosas? Son excavaciones también de la estructura del esmalte en forma irregular, que son un poco más profundas que los surcos. Ahora, cada pieza dentaria va a tener una anatomía diferente. Bueno, esto es ya de lo que le quería mostrar, esto ya mucho más no le sirve. ¿Hay algo que no alcanzaron a copiar o que quieran que les repita? Lo del sistema crucial dígito 2, ¿eso quedó todo claro? A ver si tengo otra imagen.
Ya te busco la imagen por acá. Van a delimitar el reborde marginal. Van a ir siempre de una fosa secundaria y van a dirigirse al reborde marginal. No te puedo encontrar la imagen que estaba recién dibujando. Ahí. De la fosita al reborde marginal. Bien, ustedes van a tener que representar en lo que es la práctica profesional siempre la corona, o casi siempre la corona. ¿Sí? ¿Por qué casi siempre? Porque podemos llegar a tener el caso clínico, el paciente, el odontólogo, que le solicita de todas las piezas hay una retracción gingival, o sea que está expuesto el cuello dentario y el paciente no tiene sensibilidad. Yo tengo que realizar una corona, ¿sí? Les mando a hacer una corona. Si todas las piezas dentarias vienen con este cuello a esta altura y yo realizo una corona a esta altura, esta diferencia en la sonrisa se ve. Queda un diente más largo que otro más corto. Entonces, ¿por qué casi siempre van a tener que representar la corona? Porque casi siempre, porque a veces van a tener que representar o simular la parte radicular con diferentes colores, con diferente anatomía, lo que es la parte coronal de la radicular. Entonces van a tener que conformar una pieza dentaria de tamaño, forma, color similar a los dientes vecinos en una corona de porcelana y a su vez simular la parte radicular. ¿Sí? Originalmente, ustedes van a estar acostumbrados a hacer este tipo de corona y van a tener que alargar eso. Obviamente las estructuras, el esmalte y de la raíz del cemento son de coloraciones diferentes. Los cuellos dentarios tienen una concavidad hacia apical. Entonces va a variar esa anatomía. Para que empiecen a practicar lo que es primero el dibujo y después tallarlo, ¿sí? ¿Tallaron algo ya en cera o en jabón? Bien. Bueno, este dibujo lo que representativo lo que va a hacer es
que ustedes puedan transportar este tipo de dibujo primero en una hoja cuadriculada, representando lo que es la pieza. Empiecen, para ir dibujando, empiece siempre por el incisivo, ¿sí? Un incisivo. ¿Sí? Después, una vez que empiezan a tener mano en el dibujo, pasen al molar o a un premolar, pero siempre empiecen por un incisivo, un canino, y luego después vayan al premolar. ¿Sí? Cuando roten ese dibujo, tienen que representar tanto las caras libres de la pieza dentaria como las caras proximales. ¿Cuáles son las caras proximales del diente? Perfecto, me decía entonces vamos, ya tenemos, por lo que fuimos viendo, lo que fuimos repasando, ya tienen la primera parte, la parte de dibujo de la cara oclusal o incisal, si es un diente anterior, cúspides, fosas, fisuras, facetas lisas, faceta armada. Y ahora lo que es en el contorno general, fíjense que se divide la pieza dentaria, ¿sí? Siempre en tercio. Tercio incisional, tercio medio, tercio cervical, en la parte radicular, la parte radicular cervical, media y apical. En el otro corte va a ser, en el corte longitudinal, es decir, lo que les nombré es un corte horizontal. En un corte longitudinal, cara mesial, cara central y un corte distal. ¿Sí? Básicamente se divide la pieza dentaria en 9 cortes, 6 horizontales y 3 verticales. ¿Tamaño del diente aproximado los tienen? ¿Los vieron? ¿Cuánto mide un incisivo? ¿Cuánto mide un premolar? ¿Cuánto mide un molar? Bueno, entonces, empiecen a hacer una relación. Bueno, está bien. Bueno, tienen una relación corono-radicular representada en los tercios del dibujo anterior, ¿sí? Esto fotografíenlo, ténganlo, y a partir de esto ya sáquenlo, porque a partir de esto es la ayuda que ustedes van a tener para poder representar en un papel el dibujo del diente. Tanto en las caras libres, proximales, oclusal, radicular. Entonces, del 1 en 2, o sea, uno para la raíz, perdón, uno para la corona, 2 para la raíz. Empiece con ese tamaño. Después, cuando ya se empiecen a afinar en cuanto a lo que es los conceptos de cuánto mide en promedio un incisivo central superior, cuánto mide un canino central superior y la relación que existe entre la corona y la raíz, a partir de ahí van a empezar a afinar un poco el dibujo y tal vez pasarse a un papel milimetrado. Consíganse una hoja, papel cuadriculado y transporten las medidas representativas. ¿Sí? O sea, si empiezan a hacer un incisivo, por ejemplo, ¿no? Esto corresponde a un cuadrado de la hoja cuadriculada. 2 cuadrados, si toman 3 cuadrados, ¿cuántos cuadrados tiene que ser la longitud? Para que
tenga sentido la parte coronal con la parte radicular. Empiecen a transportar esas medidas en papel cuadriculado. Empiecen con esos dibujos. Para la que viene vamos a ya empezar. Empiecen a hacer como tarea de práctica las distintas caras del incisivo central superior. Por ejemplo, el incisivo central superior, ¿sí? ¿Qué número de pieza dentaria sería? En dígito 2. Bien. Acá es mesial, ¿sí? Esta es la cara mesial. ¿Ven esto que le estoy marcando con esto? La cara mesial termina más angulada, la cara distal más redondeada. Esto hagan el ejercicio de hacerlo como está acá en este dibujo, en las distintas caras. ¿Para qué le va a servir esto? En el dibujo en el lápiz. Si bien el lápiz lo van a ir rotando ustedes, cuando después de esto puedan representarlo bien en papel, lo vayan a poder transportar a cera. Se hace o en cera para que empiecen a tener práctica manual en cera, o para que les salga más económico también, se compra jabón común, ¿sí? Tipo Federal, un jabón duro, y comienzan a transformar ese taco de jabón, lo van a cortar ese jabón en tramos, y lo comienzan a dar forma a la pieza dentaria. Van a tallar un incisivo central superior, izquierdo, derecho o un canino, primero en jabón, en un tamaño que se les diga. Puede ser 5 en 1, la multiplicación la tienen que hacer ustedes y llevarlo a una medida proporcional. No puede tener una corona de 1 centímetro y una raíz de 5 milímetros. O sea, es desproporcionado. ¿Se entendió? Bien. Bueno, estaríamos terminando por hoy. Acá tienen más dibujos como para si quieren fotografiarlos para ir. Acá se ve más lo que hablábamos de la pirámide cuadrangular. Si quieren fotografiarlo para ir practicando. ¿Ustedes van a empezar con prácticos también o todavía no? Bien. Bueno, perfecto. Empiecen entonces. Esta aclaración antes de despedirnos. Si van a empezar con los prácticos, empiecen a juntar todos los conocimientos de lo que son las caras oclusales, la relación corono-radicular, cara proximal, cara mesial, reborde marginal, surco principal, aristas, tubérculos, y eso lo empiecen por los incisivos, empiecen por esto que es el A de los dibujos, empiecen ahí, y a partir del práctico seguramente van a empezar en el tallado o jabón o en cera. Esperen a ver si no me quedó ningún otro, esperen un cachito, si no me quedó ningún otro power para mostrarles.
Bien, si bien nosotros fuimos hablando siempre, todo el tiempo vamos a ir hablando de partes muy individuales, de lo que es una pieza dentaria, de lo que es un canino, de lo que es el incisivo, de lo que es parte dentarias, y ya nos fuimos metiendo un poquito en lo que son los tejidos de sostén, la encía libre, la encía adherida, la adherencia epitelial. ¿Por qué? Porque todo aquel dispositivo de prótesis que vayamos a confeccionar tiene que funcionar en este sistema, ¿sí? En este sistema, donde en este sistema hay sentidos, hay gustos, hay pronunciación, hay fonación, hay estética. Entonces, si no conocemos la estructura circundante de la pieza, de la unidad funcional de la boca, una pieza dentaria, mal podemos realizar un dispositivo protético que cumpla con las funciones estéticas, miméticas de lo que es la integración social o masticatoria, fonética de un paciente. ¿Sí? El paciente tiene, la boca tiene su mundo, tiene su dueño que es un paciente y ese paciente tiene que estar integrado socialmente. Esa sociedad puede variar en cuanto a la cultura. Ese paciente puede variar las exigencias estéticas y en función de su relación laboral. Y hay una parte de prótesis, de ahí con esto cierro, que pero es una ventana que le queda abierta a ustedes. Hay una parte de prótesis de rehabilitación pediátricas que se da en pacientes con patologías de nacimiento, como son los labios leporinos. Cuando el bebé nace, ya nace con una hendidura similar a esta. Esto es un corte, ¿no? No es una fisura labio leporina. Pero el paciente nace sin piezas dentarias, ¿sí? Y el único medio de subsistencia es la succión, ¿sí? Pero desgraciadamente tiene una perforación en el paladar, ¿sí? Que el labio leporino puede ser solamente labial o extenderse hasta el paladar. Entonces puede ser solamente en el labio, premaxila, paladar duro o que incluya hasta paladar blando. Puede ser de un solo lado, unilateral o puede ser bilateral. Lo que se realiza es una prótesis obturatriz, o sea, es como si fuese una prótesis completa con una pirámide que obtura esa comunicación. Solamente como lo estamos contando, no es estrictamente científico ni viene al tema, pero se los quiero contar como proyectando lo que es el futuro de su profesión. Después ustedes verán si se inclinan para lo que es rehabilitación en implantes, si se rehabilitan para acrílico, para cromos o hacen parte pediátrica. Cuando hablábamos de lo social, de lo cultural, del nexo, imagínense que ese paciente, ese pediátrico, ese neonato, no puede succionar. El único vínculo que tiene con la madre se acaba de romper, que va a través de la succión de la teta. Por lo tanto, eso al tener una fisura labio-leporina no va a poder ser posible. ¿Por qué? Porque se ahoga. Porque una fisura, como les decía, fosas nasales, ¿no? Seno maxilar y la hendidura comunica parte de la boca con fosas nasales, ¿sí? Entonces,
es imposible que realice una succión. Y si por alguna razón le entra un poco de leche en su boca, se ahoga porque pasa a fosas nasales. Entonces, una solución inmediata para que tome las primeras defensas a través de la leche materna es realizar una placa obturatriz palatina. Por eso doy este ejemplo como para reforzar el nexo de que su profesión no es solamente en el yeso, no es solamente aislada, sino que empiece a orientarse en una integración, tanto en su laboratorio como en la parte de trabajar en equipo con el odontólogo o con un sistema de trabajo. Empiecen a integrarse o a formar parte de los equipos multidisciplinarios. Prepárense para lo que a ustedes les gusta. Después, pero que tengan el mínimo conocimiento como para saber que existen y el por qué nos detenemos en algo muy puntual y le damos tanta importancia como es el diente in situ, la pulpa dentaria o el tejido de inserción. ¿Damos alguna pregunta? Muy bien. Bueno, los dejo los dejo libres. Espero que les haya gustado o cualquier cosa, lo vamos viendo. Si hay algún tema que les quedó